Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a preparar un sencillo y riquísimo curry de judías verdes. Para hacerlo vamos a necesitar judías redondas, utilizaremos también cebolleta, tomate entero. Si no lo tenéis, si no lo hay en el mercado, pues yo voy a usar este que es en conserva, me vale perfectamente. También usaremos pasta de tomate y ahora lo acompañaremos con unas especias: semillas de comino, pimienta negra, garam masala, cúrcuma, sal y por supuesto aceite de oliva. Picamos la cebolla y esto es lo más trabajoso de la receta, porque como veréis es una receta súper sencilla y muy apañada, que digo yo, que te saca de un apuro en un momentín y tienes una comida súper rica. Ponemos las semillas de comino en el aceite para que empiecen a tostarse. No sé si lo podéis oír, pero ya están empezando a chisporrotear. Así que en este momento incorporamos la cebolla. Bajamos el fuego, le ponemos un poquitín de sal y dejamos que se ablande la cebolla. Cuando veamos que ya está blandita la cebolla, incorporamos las especias: el garam masala, la cúrcuma y la pimienta. Removemos bien, que se tosten un poquitín para que liberen los aromas y los sabores. Huele riquísimo ya esto. Subimos el fuego y añadimos los tomates. Y la pasta de tomate o el extracto o el concentrado de tomate. Así un poco. Los rompemos. Y a continuación incorporamos las judías. Cubrimos con agua. Así lo justo. Ponemos sal y dejamos que cuezan tranquilamente durante unos 15 minutos.
Y mientras que se cuecen las judías, estoy preparando unas tortillitas de harina de garbanzo y lo acompañaremos también con arroz basmati que ya tengo cocido. Va a quedar espectacular. Y aquí lo tenemos, un plato súper rico. La receta de las tortillitas estas de harina de garbanzo ya la tengo también subida al canal, así que os dejaré abajo en la descripción del vídeo el enlace para que veáis cómo se hace. Y nada, el arroz basmati lo he cocido según las instrucciones del paquete, le he echado un poquitín de pimienta negra y sal y ahora le he echado un poquitín de semillas de sésamo y cebollino. Y listo. Vamos a probarlo. Está buenísimo. Madre mía, qué rico. Veganízate. Una forma diferente de comer las judías verdes de toda la vida, con unos ingredientes muy sencillos y muy asequibles, que se prepara, como veis, muy rapidín y que el resultado es espectacular. El acompañamiento ya es cosa vuestra. Yo lo he acompañado con el arroz basmati y con unas tortillitas de harina de garbanzo para aportarle proteína. Encontraréis todos los ingredientes de esta receta abajo en la descripción del vídeo, junto con todos los enlaces a mis redes sociales. También os voy a dejar el enlace a la receta para hacer las tortillitas de harina de garbanzo. Quedan muy ricas y la verdad es que son un acompañamiento perfecto. Y eso es todo por hoy. No olvidéis darle al dedito hacia arriba, suscribiros si no lo habéis hecho, darle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos, compartir con todo el mundo, que son recetas muy sencillas y muy ricas, muy asequibles para todos. Muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!